Amados, bienvenidos una vez más. Gracias por estar allí pendiente de recibir este mensaje de parte de Dios. Le aseguro que le va a bendecir grandemente lo que hoy ha puesto el Señor en mi corazón para compartir con todos ustedes. A los que tengas tú allí en tu familia, a los que están a tu alrededor, convócalos y siéntate allí junto con ellos para recibir también esta palabra, porque siempre la palabra que da el Señor es para edificación de toda la familia. Seguro pues de que lo que viene es grande, lo que viene es mejor. Y lo mejor, como suelo decir a veces, está por venir. Le quiero invitar, por si no ha tomado nota de esto, a contactarnos para el sábado 29, el taller que vamos a estar dictando allí de cómo alcanzar tus metas en el año 2022, una serie que vamos a estar iniciando de talleres y de charlas para edificación, de continuidad, de supervisión y control de todo lo que estás estableciendo en este momento, en esta nueva etapa, para alcanzarlo. Seguro, ahí vas a tener herramientas que son fundamentales para su aplicación y que posiblemente se aplican no solamente a tu trabajo, a tu negocio, sino a tu vida personal, tu vida familiar y tu vida ministerial, porque también nosotros servimos a Cristo y en todo ello nos va el Señor orientando y guiándonos en todo momento. Te invito a participar también a la iglesia. Los días domingos a las 10 de la mañana estamos aquí por motivo de pandemia, un solo servicio, guardando la normativa que debemos guardar. Y te invito pues a compartir acá la gran experiencia del Señor es mi pastor, donde nos estamos congregando nosotros y viendo las maravillas que hace el Señor, los milagros, las transformaciones y el entendimiento, cómo se revela la palabra a nosotros acá en este lugar. Así que está invitado. Quiero invitarle también a formar parte de la iglesia. Si usted está interesado en participar con nosotros, contáctenos y seguro pues que allí también le vamos a colocar en el redil que mejor convenga. Quiero pedirle a usted que pueda compartir también este mensaje, a suscribirse a nuestro canal, a poner allí la campanita del me gusta para que así recibas las notificaciones y nosotros pues tengamos también el aliento y ese deseo y la pasión para seguir compartiendo con ustedes la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, seguro pues de que van a ser bendecidos todos los que van a recibir esta palabra. Así, allí donde estás, junto con los tuyos, tu familia, ya yo he orado, pero quiero que repitas esta palabra conmigo. Levanta tu mano y repite conmigo. El cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. He escuchado, después de conocer al Señor con preocupación, una expresión que siempre está en la boca de algunos que no conocen del Señor. Pero lo que me preocupa es cuando esa misma expresión sale de los que dicen creer en el Señor. Cuando oigo que dicen alguna persona, se me está agotando la paciencia. Se me está acabando, me colmaste la paciencia, o ya no soporto más, no aguanto más y explota, o estoy a punto de explotar. Cuando la persona dice eso, asumo que él habla de otra cosa que no es lo que el Señor habla con nosotros o nos ha indicado a nosotros que debemos tener como paciencia. Porque hasta donde sé en mi Biblia señala que la paciencia es fruto del Espíritu. Y si se te acaba la paciencia es porque también se está acabando el Espíritu. No puedes separar la paciencia del Espíritu. Ahora, que vamos en perfección, que vamos creciendo, es aceptable también. Pero cuando tenemos el entendimiento de la palabra no podemos decir tal cosa. Por el contrario, en esos momentos cuando la gente suele decir que se le está agotando la paciencia, es cuando debería aparecer y ponerse de manifiesto que nosotros tenemos paciencia, que nosotros tenemos al Espíritu Santo y que no se me va a agotar tan fácilmente porque el Espíritu Santo vive conmigo y Jesús prometió que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, yo debo estar claro quién soy, conociendo la palabra, apropiándome de ella y sabiendo que solo la paz de Dios,
es la que me da a mí el entendimiento y la resolución de las diferentes dificultades, problemas, inconvenientes y adversidades que se me puedan presentar. Por tanto, si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conocer y entender en qué consiste esto, de qué es lo que está hablando el Espíritu cuando en el libro de Gálatas, Pablo señala, Gálatas 5:22, Pablo señala que la paciencia es fruto del Espíritu. Y si nosotros tenemos el Espíritu, debemos ser capaces de producir la suficiente paciencia, y ella se va a producir cuando tienen los momentos de adversidad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque necesitamos paciencia para lograr las cosas. Por lo general, la gente explota, la gente cambia, la gente hace algunas cosas que no son las de Dios, cuando de alguna forma no puede alcanzar aquello, siente que el tiempo se le está pasando, siente que viene algo que es contrario a lo que esperaba y cosas parecidas. Porque cuando el Señor nos da a nosotros una palabra, nos da una promesa tal cual como están escritas en la Biblia, y cuando el Señor nos ha hablado a nosotros, a cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros hace un propósito diferente y nos habla de manera diferente, entonces nos da un tiempo que necesitamos nosotros, o sea, para prepararnos, para ser procesados, para poner en orden una cantidad de cosas y para conocer algunas otras que hasta ahora no las conocemos. Entonces, si nosotros no sabemos esperar con paciencia ese tiempo, no vamos a ver la promesa de Dios. Y por lo general, cuando nosotros está transcurriendo el tiempo y vemos que no tenemos la promesa de Dios, tendemos nosotros a cambiar de camino, a alterarnos o a tomar otras decisiones que no son las correctas según lo que Dios nos ha ordenado que nosotros tenemos que hacer. Medite un poco en esto que le estoy diciendo y se dará cuenta que muchas decisiones a veces que ha tomado en su vida no tienen nada que ver con lo que realmente quieres hacer. Son producto más bien de esa necesidad de impetuosa de hacer cosas, de tener una respuesta, de hacerse de algo que tú crees que debe ser así, sin poder ver lo que Dios quiere que vea. Cuando nosotros no usamos de la paz y de esa paciencia para esperar en Cristo Jesús, entonces nosotros tenemos dificultades y podemos estar haciendo o decidiendo por algunas cosas que no nos van a ayudar en futuro, que no nos van a ayudar conforme al propósito. Y tenemos a veces que cargar con ellos porque no hay otra forma. Hay unas cosas que no puede apartar tan fácilmente. Por ejemplo, tu pasado, aunque no vives en él, tú siempre lo tienes en memoria. Y dependiendo de eso, ello te puede afectar para que logres un buen futuro o termines desviándote hacia otro lado que no es el de Dios. O quizás manteniéndote ahí en la presencia de Dios, tienes una carga muy pesada que no sabes cómo quitarla de tus hombros. Hoy quiero invitarte justamente a que conozcamos esto, cómo es que funciona y cómo podemos nosotros esperar en el Señor. Porque a veces el Señor nos da una promesa y nosotros creemos que tiene que cumplirse inmediatamente, porque allí sí vemos o reconocemos que Dios obra de forma inmediata. Pero envueltos nosotros en la inmediatez del sistema del mundo, queremos que todas las cosas que deseamos al instante las tengamos nosotros resueltas o las tengamos en nuestras manos, sin ningún esfuerzo, sin ninguna adversidad, sin nada que superar, sin pruebas que tener que presentar o alguna otra cosa que de alguna manera venga a fortalecer nuestro carácter a fin de prepararnos para poder tener, administrar y disfrutar de aquello que Dios nos ha dicho. Escuche bien lo que le estoy diciendo, porque esto es lo que le permite a usted disfrutar de aquello que Dios dijo que usted iba a tener. Ser administradores del Señor requiere de una formación y requiere de un tiempo. David, como salmista y como hombre de Dios, como sacerdote, como rey, como soldado, como batallador, como ese hombre de guerra que estableció el Señor, no solamente en el plano terrenal, sino en el plano espiritual, porque allí batallaba David. En el Salmo 40, él hace alusión a algo que a veces nosotros pasamos por alto en lo que nosotros tenemos que hacer para entender lo que es la paciencia. Él dice allí, pacientemente esperé en Jehová. Él inclinó su oído
y oyó mi clamor. Me sacó del lodo cenagoso, dice, del lago de la desesperación, y puso mi pie sobre roca firme. Observe lo que dice el salmista, que pacientemente esperó. Lo primero que te quiero decir es que hay quienes esperan impacientemente. Y cuando tienes una palabra, cuando tienes una promesa y no la tienes de un día para otro, cuando vienes a la iglesia y das una ofrenda y te dicen que esa se va a multiplicar, si no la tienes antes de salir de la iglesia, ya tú vas maldiciendo, ya tú vas levantándote contra Dios, o te vas levantando contra el pastor o contra el que estaba allí dando la palabra, porque a lo mejor a él le tocó pues solicitar o hacer toda la oración correspondiente para recibir la ofrenda, y entonces dice que eso no da resultado, que eso era mentira, que eso no es así, pero no entiendes que hay una preparación primero para ti. Igualmente tú puedes estar en el médico, que vas a la consulta y con la desesperación y el dolor que tienes, entonces tú comienzas a angustiarte, a afanarte y ver y qué pasará ese médico y por qué tardará tanto con ese paciente y por qué no se dará cuenta que yo tengo el dolor y es que no sabe, y entonces comienzas a decir una cantidad de cosas que luego, lejos de ayudarte, lo único que hacen es perjudicarte, porque te vas angustiando, te vas estresando y aquello va aumentando tu desesperación y tu dolor. No sanan y no sirven para nada en eso. Así que David dice que pacientemente esperó. Ahora quiero que veas lo siguiente, dice, pacientemente esperó, el Señor inclinó su oído y oyó su clamor. Si él dice que él oyó su clamor, David no estaba quieto. Porque el otro error que nosotros cometemos con respecto a esto es creer que porque recibimos una palabra y tenemos que esperar pacientemente, nosotros tenemos que sentarnos de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. Por el contrario, el que tiene paciencia hace algo, porque la paciencia va de la mano de la fe y de la paz. Y el que tiene fe hace algo, acciona. No se espera pacientemente, no confunda paciencia con ser lento, con estar tranquilo, con la flojedad o pensar que no voy a avanzar, no voy a correr, porque no, tengo que esperar aquí pacientemente. Algunas veces hay unas personas que son lentas, que son flojas, y entonces algunos dicen, yo admiro la paciencia de este. No, él no es paciente, él es un flojo, él es una persona que hace las cosas en lentitud, que no reaccionan, que no tienen la chispa, que no tienen la iniciativa. Y a veces confundimos esas cosas. Ser paciente es tener confianza que la promesa se va a cumplir, pero yo debo estar haciendo algo. Espero en que lo que Dios prometió se cumpla. Ser paciente en esperar es el cumplimiento de algo y haciendo yo lo que a mí me compete hacer. No estar tranquilo. David estaba allí clamando, y si el Señor oyó su clamor, es porque él estaba haciendo algo. Porque él dice luego que lo sacó del lago, del lodo cenagoso y del lago de la desesperación, y lo puso sobre la roca fuerte. El hombre estaba desesperado. El hombre anhelaba, el hombre buscaba alguna cosa, algo estaba haciendo. Y a veces nosotros debemos entender también esto, que debemos estar haciendo algo no afanadamente, sino concienzudamente, con paz, con la paciencia, sabiendo que el paso que voy a dar es lo que necesito para lograr lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo. Espero usted me esté entendiendo lo que yo le quiero decir, porque eso es lo que él expone. Lea el Salmo completo y verá que David está clamando en un momento donde aparentemente debería estar tranquilo, pero no es la tranquilidad que nosotros conocemos de no estar haciendo nada. Tampoco estaba del todo orando nada más, como algunos creen. No, yo solamente oro en el Señor. No, te dio una palabra, te dijo que te ibas a convertir en empresario, te dijo que ibas a mejorar la familia, te dijo que ibas a crecer, o quizás que ibas a tener tu empresa y vas a lograr la meta, y vas a lograr el grado, ibas a prepararte, ibas a estudiar, ibas a tener tu casa, ibas a tener tu ministerio, alguna cosa que te haya ofrecido el Señor. Pero tú tienes que estarte pareciendo a eso. Tú tienes que estar haciendo algo. No puedes esperar a que te caiga del cielo. La manera de Dios bendecirte es dándote la sabiduría.
necesaria para luego entonces hacer todas las cosas que Dios dijo que te iba a entregar. Y posiblemente ya las entregó, solo que no estás haciendo las cosas como Dios dice. Si no hacen lo que Dios dice, entonces tampoco puedes recibir lo que Dios prometió. Y es acá donde nosotros necesitamos tener calma, tener paz, sentarnos y esperar en la certeza de lo que Dios habló, que nosotros sí vamos a recibir lo que Dios dijo que debíamos recibir. Para que entienda esto, vea lo que dice Pablo, o el escritor a los hebreos, cuando escribe a los hebreos, Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros, teniendo alrededor una gran nube, una gran cantidad de testigos, despojémonos de toda carga, del peso de la carga y del peso del pecado que nos asedia. Y corramos, lea su Biblia, y corramos con paciencia, pacientemente. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si usted confunde paciencia con lentitud o con estar tranquilo, ¿cómo se corre pacientemente? ¿Acaso cree que es un paso en cámara lenta? Pablo lo que está describiendo es el accionar. Si te está mandando a quitarte el peso, si te está mandando a evitar el pecado, lo que te está diciendo allí es que tú debes mantenerte accionando, pensando concienzudamente, en paz, cuál es el camino en el que debes andar, la carrera que debes lograr, porque tienes que llegar a la meta, tienes que cumplir el propósito, tienes que saber que hay algo que Dios te ordenó que tenías que hacer y que de alguna forma esto tiene que estarse ejecutando pacientemente, con la expectativa de que lo que estoy haciendo es lo que Dios me mandó y que eso va a tener un resultado. La promesa que Dios dio va a venir tarde o temprano. Yo me mantengo haciendo lo que Dios dijo. No te rindas, no dejes de intentar. Hasta ahora el negocio, hasta ahora la empresa, hasta ahora la familia, hasta ahora el hogar, hasta ahora el ministerio, la iglesia, el país no ha dado los resultados según la palabra que he recibido, pero yo sigo esperando en el Señor, yo sigo creyendo, yo sigo haciendo, no dejo de hacer. Yo soy de los que dice que el país va a cambiar, que la gente va a cambiar, que la iglesia va a cambiar. Quizás no cambie del todo, quizás todavía falta, pero no dejo de decirlo, no dejo de predicar, no dejo de hacer, no dejo de trabajar, no dejo de trabajar por la iglesia, de trabajar en mi empresa o en cualquier otro lado que a mí me toque, de hacer las cosas creyendo que lo que Dios dijo, eso se va a cumplir, porque no hay una cosa que Dios prometa que no se cumpla. Debo estar seguro de eso, porque he venido quizás y he estado en la iglesia y he recibido la palabra. Y lo primero que digo, pero es que ha pasado el tiempo y eso no se cumple, pastor. Debería entonces revisar si has hecho lo correcto, si has corrido pacientemente esa carrera, si te has detenido a evaluar qué es lo que debes desechar o no. Mucha gente falla, mucha gente fracasa porque al transcurrir el tiempo nosotros no sabemos esperar. Y vemos que el tiempo está transcurriendo y comenzamos a tomar decisiones erradas. A nosotros, el día domingo le hablaba con relación a la historia de José. Y le hice mención al hecho, un versículo que dice que José tenía 17 años en el momento en que es vendido como esclavo. Y luego dice mi Biblia que a los 30 años es cuando Faraón lo unge como aquel gobernador que está sobre toda la tierra y el único que puede hacer una cosa por encima de José es el faraón. El sueño se había llevado a cabo, se había realizado, pero si se da cuenta, de 17 a 30 años, hay 13 años que el hombre tuvo que esperar. Y no solamente tuvo que esperar, tuvo que pasar por diferentes pruebas. Y así Moisés, que sabe que es el libertador del pueblo de Israel, o sea, pasa primero 40 años criándose como hijo de Faraón y luego pasa otros 40 años en un desierto cuidando ovejas. A los 80 años conduce entonces el desierto. Y vamos a ir un poco más allá todavía. Caleb y Josué, que no solamente tuvieron los 80 años que tuvo también Moisés en esa situación, sino que después de 80 años es cuando comienza el accionar de ellos.
el accionar de lo que tienen que hacer. Pero hay gente que se rinde. Caleb y Josué pudieron haberse rendido y haber dicho en el momento en que pasan el Jordán y pasan a la tierra prometida, haber dicho que ya habían terminado, que ya no iban a seguir más. Pero allí es cuando escuchamos o vemos nosotros, leemos en la Biblia la palabra de Caleb. Y le dice a Josué, tú sabes, Josué, que le dice él, de 40 años era yo cuando el Señor nos envió a revisar la tierra prometida. Y prometió el Señor que nos entregaría la tierra. Por tanto, dice, así como era mi fuerza en aquel tiempo, he aquí que ahora también es mi fuerza. Y como estuvo Jehová en aquel tiempo conmigo, también estará ahora conmigo. Así que pues, entrégame la tierra que yo la voy a conquistar. Yo voy a batallar, yo voy a luchar, yo voy a estar allí venciendo a todos los enemigos, los gigantes que se muestren allí, porque Jehová es el que está conmigo. Y no me importan los años, no me importa el tiempo, sino el momento en que reconozco que Él está conmigo, que yo sé que voy a luchar, que voy a vencer y que voy a lograr las cosas que Él dijo que iba a hacer. No temas el tiempo que pasó, no temas la edad, no temas lo que está ocurriendo ahora. Solo confía en la palabra del Señor, que si el carácter tuyo se ha fortalecido, está dispuesto para la nueva conquista, la nueva tierra y formar aquello que Dios dijo que ibas a formar, que ibas a tener. Extienda sus manos y a manos llenas va a recibir, seguro de que lo que prometió Dios se va a cumplir. Dios prometió y Dios va a cumplir. Dios dijo y Dios hará. Dios es el que hace concebir. ¿Acaso no hará nacer? Por supuesto, vamos a tener nuevo nacimiento. Y como dije al principio de este año, es un año acelerado y lo vas a ver. Lo vas a ver en sobreabundancia. Que lo que estaba retraído ahora vendrá a ponerse de manifiesto. Mas no te rindas, porque la mayoría de las personas toma decisiones erradas. Se detiene o cambia. Si llega un tiempo de cambio, si llega un momento de cambiar esto, vas a comenzar creyendo en la palabra que se te está dando. Prometida por el Señor, seguro de que será de gran bendición para ti y para los tuyos y para todos los que están a tu alrededor, para tu iglesia y para el país. Pero no se te ocurre en ningún momento tomar decisiones que te declinen, que te detengan, que bueno, a causa de esa paciencia me cansé y me quedé allí, porque no es eso de lo que estamos hablando. Hay personas que suelen estar haciendo hoy día cosas que no es lo que dijo el Señor que teníamos que hacer. Y como consecuencia de eso vivimos en una lamentación y una queja constante en nuestras vidas. Y es que no hemos sabido esperar el tiempo o no hemos accionado en el momento en que tenemos que accionar. Observe, porque la constancia en esto es necesario. La paciencia es hermana de la constancia. La paciencia es lo que te permite que constantemente estés insistiendo, estés haciendo lo que Dios ordenó que debía hacer. Conocemos la historia de Abraham y Sara. Y sabemos cómo el Señor en el capítulo 12 del libro de Génesis le promete a Abraham que va a tener una gran descendencia. Pero también leemos allí que la mujer de Abraham que está saliendo con él, que es Sara, es estéril. No le daba hijo. Así que Abraham se va bajo la promesa dada por el Señor. Y han transcurrido como aproximadamente 5 años después que le dan la promesa. Y no ve que esa promesa se está llevando a cabo. Capítulo 15 del libro de Génesis se le aparece el Señor y le dice, como a veces nosotros tenemos que hacer, le reclama a Abraham, le reclama al Señor y le dice, Señor, ¿qué me dará si he aquí que yo ando sin descendencia? O sea, le había prometido una tierra que fluye leche y miel. Y prácticamente Abraham le está diciendo al Señor, ¿qué voy a hacer yo con esa tierra si yo no tengo descendencia? Si el que me va a heredar es este siervo mío, este damaseno que tengo yo acá. Y le dice el Señor, no te heredará un siervo, sino un hijo tuyo. Ojo acá, porque nosotros debemos a veces preguntar. Esto es lo que permite la comunión con el Señor. Mientras más comunión con el Señor tengas, menos tiempo vas a necesitar para ver la promesa cumplida. Lo voy a repetir. Mientras más comunión tengas,
menos tiempo pasará para ver la promesa cumplida en tu vida. Porque él tiene esa revelación y no le pregunta al Señor cuándo será, sino cómo será. Y el Señor le responde cómo será. Y le dice que va a ser un hijo de él. Por lo cual quedan dudas a veces cómo nosotros ejecutamos. Por eso necesitamos de la orientación del Espíritu. Porque después de ese capítulo 15 van a pasar unos años, han transcurrido desde el momento que le dio la promesa, que le dijo que saliera, hasta que han transcurrido aproximadamente, él tenía 75 años cuando sale, han transcurrido aproximadamente unos 10 años. Y ve que no hay la respuesta, que ve que a pesar de que le dijeron que no le iba a heredar un siervo, no ve tampoco que haya un hijo. Así que Sara, que es parte de la promesa o es parte de los instrumentos para cumplir la promesa, angustiada, viendo que no se cumplía la promesa o que ella no llegaba a tener la valía que significaba llegar a ser madre, porque ella era estéril, busca de otra forma hacer o cumplir la promesa o el milagro que Dios le ha prometido, le ha hablado a ellos de la manera más natural posible que conoce. Es rendirse, es no tener la paciencia para esperar en esa promesa. Mas Abraham, que tiene la promesa, tampoco discierne la forma o la manera cómo es que Dios lo va a hacer. Así que en el capítulo 16 del libro de Génesis, para que usted vea cuándo nosotros perdemos esa paciencia, o cuándo se nos agota, o cuándo debemos permanecer y no rendirnos tan fácilmente. Viene Sara y le dice a Abraham: ya sabes que Jehová me ha hecho estéril y no puedo darte hijo. Ya sabes que yo no puedo dar hijo y Jehová me ha hecho estéril. Así que yo te voy a dar a mi sierva Agar, a la que tengo acá, para que tú te llegues a ella y ella quede embarazada y ella dé a luz sobre mis piernas y luego entonces ese hijo sea mío. Esto es como que yo te diga a ti, o el Señor te ha dado una palabra, que tú vas a tener, te vas a convertir en empresario. O que tú vas a tener no solamente la empresa que tienes, el negocio, el comercio que tienes ahorita, sino que vas a tener mucho más. Y de repente tú no estás viendo que eso se cumpla. Entonces vienes y dices: bueno, ya, como esta empresa no crece porque todas las cosas están malas, las negociaciones están malas, la economía está muy mala acá en este país, yo voy a cerrar el negocio o voy a montar otra cosa. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que el chichero le va mejor. Entonces yo voy a cerrar todo esto y nos ponemos a vender chicha, porque vender chicha sí da. Pero a ti no te mandaron a vender chicha. Entiende que lo que hace normalmente los demás no es lo que a ti te mandaron. Porque para el resto de las mujeres era muy normal tener hijos, pero para Sara no. Porque Sara lo que iba a tener era especial. Eso es lo que a veces no entendemos. Es único. No se parece a los demás. No quiera usted ponerle la condición al Señor. Es único lo que tienes que hacer. Por esa razón no se da tan fácilmente. Tienes que confiarlo para el Señor y tienes que esperar la respuesta de Él. Así reaccionó Sara y Abraham acepta. De alguna forma, Abraham está creyendo que como Dios le prometió un hijo, esa era la manera. Nunca le preguntó al Señor si esa era la forma. Así que él aceptó. Aceptó el ruego de Sara, porque según establece, allí leemos en la Biblia, Sara le rogó y aceptó el ruego. Y lo acepta porque debían, en principio, ¿por qué lo permite el Señor? Porque debías perfeccionar tu paciencia, debías perfeccionar tu fe y debías perfeccionar o mejorar tu carácter para poder enfrentar todas las pruebas que iban a venir. Porque son necesarios. Es necesario el fortalecimiento de nuestro carácter para enfrentarnos también a los negocios y a las actividades y las cosas que tenemos que hacer.
No es lo mismo ser la madre de un hijo que de 2 o de 3 o de 4. Asimismo, no es lo mismo ser el dueño de una empresa que tener una cadena de negocios o de empresa. Ser el presidente de un grupo corporativo no es lo mismo ser el presidente de una misma empresa, de una sola. O ser el dueño de una empresa que opera en un solo lugar, en un solo local, que ser el dueño de una empresa que tiene sucursales en diferentes ciudades o estados o países. O sea, depende del sueño que tú tengas. No es lo mismo. O sea, nosotros debemos saber a qué se está refiriendo el Señor con lo que nosotros estamos haciendo. Y debemos saber tener la paciencia, pero como dije al principio, tenemos que estar haciendo algo. Porque si bien es criticable la decisión que toma Sara, del todo no estuvieron tranquilos. Quisieron hacer algo, quisieron poner también de su parte para ver cómo se cumplía esa palabra. Pero lo que pasa es que en la palabra de Dios nosotros tenemos que saber esperar el cumplimiento y ver y preguntarle en qué tenemos que prepararnos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Para estar preparados cuando venga la prueba, saber entonces cómo lo vamos a superar. Vea, Santiago dice, Santiago 1:2, él dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas. Para empezar, ¿quién se goza cuando tiene dificultades? Solo los que tienen paciencia y los que tienen paz enfrentan aquella adversidad con la suficiente sabiduría que produce la paciencia. Por eso Santiago dice que nosotros debemos estar gozosos cuando nos hallemos en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Lea su Biblia. Tenga pues la paciencia su obra completa, sin que os falte cosa alguna, para que sean hombres cabales, sin que falte cosa alguna. Entonces, cuando te das cuenta y detallas estos dos versículos, dice que la prueba lo que va a venir es para ver cómo se fortalece tu paciencia. Y lo que va a producir o te va a dar resultado es la paciencia, es decir, la sabiduría y la paz con que tomas las decisiones para hacer las cosas que solo en paz puede ser consultado al Señor. Porque cuando se le pide al Señor desesperadamente, muchas veces las decisiones que tomas son tuyas y no las del Espíritu. Y cuando son las decisiones tuyas, vas a ir por un camino que es completamente diferente. Y lo que se te prometió, la prosperidad, la salud que debes tener, la sabiduría, no la tienes porque no tienes la suficiente paciencia para detenerte y ver, entender, saber qué es lo que debo hacer, en qué me debo preparar, qué debo tener, cómo debo abordar lo que yo estoy haciendo. Porque no todas las estrategias que le sirvan a otro te van a servir a ti. Solo la que te dé el Espíritu va a funcionar. Cuando lo pones entonces por obra te das cuenta de todas estas cosas. Observa que lo que produce la prueba de tu fe, primero, por eso es que la paciencia es fruto del Espíritu, es hermana de la fe. Entonces, cuando prueban la fe te produce paciencia. Paciencia para esperar el cumplimiento de la palabra y paciencia para accionar correctamente en aquello que yo sé que tengo que hacer. Entonces me doy cuenta. Entonces no tomo decisiones por mi propia cuenta. Entonces no salgo corriendo al primero que encuentre a contarle o a hablarle o a decirle alguna cosa que tengo por necesidad. Entonces no comienzo a maquinar dentro de mi mente cómo hacer las cosas. No importa si engaño, si defraudo, si miento, cualquier cosa, pero yo necesito satisfacer la necesidad. Entonces cuando me doy cuenta que esa necesidad vendrá suplida de parte de Dios, porque Él sabe de lo que yo tengo necesidad, mas yo estoy ocupado en las cosas de Él, estoy ocupado en las cosas del reino, buscando el reino y su justicia. Por tanto, las demás cosas se me van añadiendo a medida que yo voy ejecutando y voy haciendo lo que Dios dijo que yo debía hacer. ¿Me está entendiendo ahora de qué se trata esto?
Porque aquí hemos recibido una palabra y sabemos que tenemos un año que es de aceleración. Pero esa aceleración no va a venir a nosotros. En la prosperidad no la vamos a recibir si nosotros no esperamos ese cumplimiento con paciencia, haciendo correctamente cada una de las cosas que debemos hacer. Porque el que se desespera termina haciendo locuras. El que corre toma decisiones que no son las correctas. Solo cuando usted se detiene para hablar, no para dejar salir toda aquella ira y decir un poco de cosas, sino que usted se calma y habla lo que es correcto para que sea edificado el que le escuche, y así usted también es tocado por el Espíritu y transformado a la vez de usarlo para hablarle a los demás y lograr las cosas que tiene que hacer. Sabe que puede ir, tocar la puerta de los que pueden suministrarle, prestarle la puerta de un banco si necesitan los recursos financieros, o las puertas de alguien más si necesita alguna otra cosa, y sabes entonces que allí habrá una respuesta porque Dios será el que te ha mandado a ti allí. Entonces, ¿cuántas pruebas estás pasando tú? Observe que Sara toma una decisión y decide entonces que ya necesitan un hijo. ¿Por qué? Porque le está pasando el tiempo. A ella se le está terminando la oportunidad, se le está yendo la costumbre y ya no va a poder tener un hijo. Dentro de las fuerzas que ella tiene, ella cree que su tiempo está pasando y allí comienza la desesperación. Dentro del capital que tienes se te está agotando y crees entonces que ya no vas a poder conseguir más. ¿Sabes qué pasa todo el tiempo acumulando y guardando, atesorando aquel dinero sin poder invertirlo? Si no lo inviertes nunca va a producir nada. Tiene que ser invertido para que produzca, para que se multiplique. Solo cuando salga, solo cuando lo siembre, solo cuando lo inviertas vas a tener más producto para comer y más semilla para seguir sembrando. Tenlo por seguro que así funciona. Es lo que quiere el Señor y es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que luego Agar queda embarazada, que es la sierva de Sara, y entonces comienza a ser un dolor de cabeza porque la miraba con desprecio. Cuando se sintió que estaba embarazada, que había concebido, comenzó a mirarla con desprecio. ¿Por qué? Porque esa no era la decisión, porque tomaste una decisión errada, porque no supiste esperar pacientemente. Y entonces tienes ahora la consecuencia de eso, con lo cual muchas veces tenemos que cargar. Y hasta la fecha posiblemente estás cargando con una decisión, con algo que ya aconteció. Y es tiempo de dejar esa carga. Es tiempo de cambiarlo. Es tiempo de comenzar a correr la carrera con paciencia, ligero, llevando el yugo de Jesús y no el yugo de cargas. Es tiempo de que podamos meditar, que medites sobre tu pasado, sobre ciertas decisiones, sobre ciertas cargas. Hay gente que no conoce de Cristo, no sabe lo que tú sabes de Cristo, y entonces vienen a quererte dar orientaciones, consejos y una serie de cosas que tú sabes que no te van a resultar, sabes que no te van a servir, sabes que no van a funcionar porque no están viniendo de Dios. ¿Cuándo sabes que son de Dios? Cuando lo sientes en el corazón, cuando el Espíritu te lo confirma, cuando el Señor te habla en esa intimidad y sabes que aquello que te dijo en algún momento alguien, sea de Cristo o no, es la orientación que te esté dando el Señor. Pero tú tienes una comunión con el Señor, que es lo que viene a confirmar lo que está ocurriendo, lo que está pasando y lo que debes hacer tú ahora. Así que es fundamental, porque vamos a ver entonces que nosotros leemos el capítulo 17 o antes de eso. Vemos cómo fue aquello de amargura, aquella mujer concibió y el hijo estaba allí entre ellos y genera una situación entre Sara y Agar y por supuesto entre Abraham, porque Abraham se sentía incómodo porque ese era hijo de él. No era el hijo de Sara, pero sí era el hijo de Abraham. Entonces generaste una situación que a veces no es tan fácil desprender. Para poderte desprender vas a tener que recibir de la palabra de Dios, porque Sara le pide en un momento que despache a la sierva y a su hijo. Y esto puede parecer una locura, pero hay cosas que están mal hechas que tú tienes que desprenderte de eso. Que sabes que no es la forma. Hoy te puedes dar cuenta que no es lo que Dios mandó a hacer. Y tienes que cambiarlo por completo. Tienes que iniciar en aquello que Dios te dijo. Quizás te has acostumbrado, quizás te has habituado a suplir tus necesidades con eso. Pero llegó el momento de cambiar eso. Llegó el momento de hacer cosas nuevas, de hacer lo que Dios verdaderamente está ordenando que nosotros tengamos que hacer. Y si nosotros sabemos esperar el tiempo, entonces sabemos que vamos a tener un resultado.
Cuando han transcurrido entonces 25 años, dice mi Biblia, en el capítulo 17, que vino el Señor nuevamente a Abraham y le dijo a él que ya no se iba a llamar más Abraham. Ahora su nombre sería Abraham. Y Abraham, porque lo iba a convertir en padre de mucha gente. Y le aclara y le dice a él, vea que sí necesitamos fortalecernos y necesitamos confirmar nuestra fe. Le dice a Abraham, le pregunta por su mujer y le dice que su mujer ya no se va a llamar más Sara, sino que será Sarai, porque de ella nacerán reinos. De ella, dice, de ella te daré descendencia, de ella tendrás un hijo. Y dice mi Biblia en el capítulo 17 que Abraham se echó a reír, se postró a tierra, su rostro a tierra, quizás para que el Señor no lo viera, porque a veces creemos nosotros que el Señor no nos está viendo, y aunque no le dice nada, Él se ríe allí, y Él dice esto: a hombre de 100 años y a una mujer de 90, ya vieja y estéril, ha de nacerle hijo. Y es posible que tú te sientas agotado, es posible que tú te sientas cansado y sientas que el tiempo ha pasado, pero pasó tu tiempo, no el tiempo de Dios. Es posible que hasta ahora digas, oye, sí, pastor, vea, yo tengo tantos años yendo a la iglesia, escuchando la palabra y no veo que eso dé resultado. Ya yo estoy cansado, ya yo estoy agotado, ya yo no puedo seguir más. Ya mi tiempo pasó, vea los años, ya estoy jubilado, estoy esto, me dediqué a otras cosas y yo creo que no puedo hacer. Quizás como Sara no tengas que dar a luz, pero tienes un deseo en tu corazón. Tienes algo que el Señor te ha prometido y que por no haberlo esperado pacientemente hiciste las cosas erradas. En este momento, dice el Señor, ya has aprendido, ya conoces, ahora te puedo preparar. Ahora puedo hablar contigo, ahora te lo puedo entregar, ahora va a venir lo grande, ahora yo voy a dar lo que yo prometí, ahora sabes que es de mi mano, ahora sabes que no es por tu fuerza, ahora sabes que es según el Espíritu que yo he puesto en ti que se van a hacer las cosas. Así que podemos nosotros sentir en nuestra propia emocionalidad que no es correcto porque creemos que el tiempo ya pasó. Y en el versículo 18 le pregunta inclusive el Señor a Abraham, ¿dónde está tu mujer? Dice que viene caminando el Señor. Dice, le pregunta, ¿dónde está tu mujer? Y dice una vez más allí que le dice que esa mujer va a concebir un hijo y que se va a llamar Isaac. Se llama Isaac porque el que se rió no solamente fue Sara, fue Abraham. Porque Isaac lo que significa es risa. Para que todo el tiempo que lo nombres te acuerdes y te rías, no de mí como soy Dios, sino de ti por las decisiones que tomaste y por la falta de paciencia y de espera que tuviste para el cumplimiento de la promesa. Y aceptan tales cosas y le hace saber el Señor lo siguiente, lo sabe que está ahí. El capítulo 18 hay algo que yo quiero leer contigo porque no es tu tiempo. Y a veces decimos, es el tiempo de Dios. No, realmente es saber andar en la eternidad del tiempo que ha determinado Dios. Observe que en el momento en que Abraham está delante del Señor y se ha reído de la promesa que le está dando el Señor, él le habla porque Sara también se rió y le pregunta por ella. Y cuando Sara escuchó esto, dice ella, ¿acaso volveré yo a tener el placer, el gozo una vez más? Es la pregunta. Allí necesitaba confirmar fe, paciencia para saber que el que le está dando la palabra es real y es Dios. Entonces, vea, Génesis 18, 14, el Señor dice a Sara o a Abraham, le dice lo siguiente, y a ti te lo dice hoy también. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces, no es la forma como tú lo haces. No es el tiempo en el que tú lo quieres. Porque estamos nosotros hoy en un mundo, en un sistema que vive bajo la inmediatez. Un mundo donde por nosotros cargar un teléfono celular en nuestras manos y tener una respuesta rápida, cuando el internet no se conecta en 2, 3 segundos, tú dices que eso es talento. Tú dices que eso tiene que ser más rápido, que tiene que ser inmediato. Y no te percatas que a veces esa inmediatez quieres aplicarla para tu vida. Pero cuando no has pasado por el tiempo que Dios ha establecido, eso puede traer graves consecuencias como se lo trajo a Abraham y a Sara, con respecto a Agar y a Ismael, que es el hijo que tuvo la sierva. El tiempo es necesario en maduración y no porque sea el tiempo de Dios, porque es tiempo establecido para los seres humanos. Es bueno casarse, está ordenado por Dios, pero fuera del tiempo destruye, fuera del momento que Dios estableció. Para casarse, entonces, hay que esperar pacientemente a que se cumplan ciertas cosas para que tú puedas entender esto. Porque tú puedes ser apto para tener una relación sexual, pero no estás apto para tener la familia o para encargarte de enseñar o amamantar o criar o formar una familia fuera de tiempo. Para que me entienda, una mujer puede desarrollarse a veces desde los 9, 10, 11, 12 años. A partir de los 12, 13 años, listo, ya se ha desarrollado. Por lo cual, esa mujer está fértil y sexualmente es activa. Está propensa para tener una relación sexual. Y si la tiene, puede quedar embarazada. Pero pregunto, ¿ella está apta para ser madre, para formar una familia? No lo creo. Ahora entiende que debe esperar. Pero yo puedo tener la relación sexual, no importa, no quedo embarazada. No te mandaron tampoco a eso. Porque mientras más vas forjando tu carácter, entonces vas determinando que esas relaciones no son las correctas tampoco. Porque mientras ellas ocurren, corres el riesgo de quedar un embarazo, de tener una enfermedad o cualquier otra cosa que no es lo que Dios ordenó. Entonces tenemos que esperar el tiempo. Por eso le dice a Sara o le dice a Abraham, según el tiempo de la vida, yo volveré a ti. Según el tiempo determinado, el tiempo que se ha concebido, yo vendré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esa vida no es solamente porque tú la puedes concebir, es la vida que tú también debes tener o la madurez que debes alcanzar para enfrentarte a lo que Dios ha prometido. Si sacamos esa parte de relaciones sexuales y lo llevamos a la parte laboral, empresarial, financiera, como lo quieras ver, alguien que no tenga la suficiente madurez para administrar recursos financieros se vuelve loco. Por eso una fama establecida sin el Señor, o sea, es camino de perdición. O sea, es bueno tenerlo, pero debemos nosotros madurar lo suficiente. Dios no le va a dar nada a nadie que no esté capacitado. Vea la parábola de los talentos. Dios da según la capacidad. O sea, es necesario que tengas la capacidad para hacer eso. Por esa razón, a veces nosotros terminamos tomando algunas decisiones que no son acertadas. Y que decimos, bueno, pero hicimos lo correcto. Sí, en un procedimiento normal lo pudiste hacer, pero el carácter tuyo no tenía la suficiente madurez para encargarse de eso, para enfrentar eso que venía. Por eso es innecesario el tiempo de la vida. Cuando leemos entonces el capítulo 21, vemos allí que dice
que Jehová, de acuerdo al tiempo, visitó Jehová a Sara como había dicho. No es como tú digas, sino como dice Jehová. ¿Por qué no la visitó antes? Porque faltaba carácter, faltaba confirmación de fe. ¿Por qué no lo tienes antes o por qué no lo has tenido hasta ahora? Porque tienes que madurar el carácter en la confianza, en la fe, en lo que sabes que vas a hacer. ¿Sabes lo que vas a hacer con lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Sabes lo que va a ser tu futuro? ¿Sabes cómo va a afectarte eso no solamente hoy o este año, sino en los años futuros que vienen? ¿Sabes cómo va a afectar esto a tu descendencia? Esto es lo que quiere el Señor que conozca. Entonces dice acá, vino Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. No como dijo otro, sino como dio la palabra el Señor, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham su hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Es en el tiempo en que Dios dice las cosas. Déjeme decirle que Dios es eterno. Entonces lo que hay que confiar es en lo que Dios dijo. Lo que les damos larga a nosotros somos nosotros, los que le damos larga al cumplimiento de la promesa de Dios, somos nosotros al no forjar nuestro carácter conforme Dios está diciendo. No sé si me entiende. No es el tiempo que nosotros conocemos, sino la palabra de Dios. Él vino, Él dijo primero según el tiempo de la vida, y ahora hace como Él había hablado y como Él había dicho. A Él no le importó que Sara tuviera 90 años y que Abraham tuviera 100. Para Dios, 100 años es lo mismo, es igual, da lo mismo. Vea, Pedro dice, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8, dice, no ignoréis esto, hermanos, no ignoréis esto, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. No ignores esto. Anótelo allí en la tabla de su corazón. No ignores esto. La palabra se te dio, la propuesta está allí, la promesa está. Sí, espérala. Pacientemente, haciendo lo que tienes que hacer. Entonces él dice ahí, no ignores esto, que un día para Dios es como 1000 años. Y 1000 años para Dios es como un día. O sea, para Él le da igual. Es lo que está diciendo Pedro. Ninguno tenga pues por tardanza las promesas de Dios, porque Dios no tarda en cumplir sus promesas, sino que quiere Dios que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, porque no quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El cambio. Que entienda que Dios está hablando cuando te da una promesa. También te está exigiendo con la promesa que te dio un cambio que necesita para que tú puedas ejecutar aquello para lo cual Dios te llamó y te escogió. Y si no das el cambio, si no das el paso, es imposible que el tiempo, la palabra de Dios se cumpla en ti. Dios lo único que quiere, con paciencia, esperando, es que nosotros cambiemos, que procedamos al arrepentimiento. Te dan una palabra, no que la palabra no se vaya a cumplir. Pueden pasar el tiempo y tú quieras hacerlo de la forma que tú creas conveniente, no lo vas a conseguir. Dios quiere es, ¿por qué va pasando el tiempo? Porque en ese tiempo tú debes producir un cambio. A medida que vas accionando, a medida que vas creyendo, a medida que vas haciendo, a medida que vas ejecutando, entonces eso va forjando tu carácter y produce un cambio, un arrepentimiento. Vas a la dependencia de Dios, del Espíritu Santo, y vas haciendo las cosas como Él dice. Entonces te va preparando para lo grande que te van a entregar. Salomón fue delante del Señor
Y cuando el Señor se le reveló y se le mostró, le dijo que le pidiera. ¿Y qué le pidió Salomón? Sabiduría. Le pidió sabiduría. Señor, dame sabiduría para guiar este pueblo tuyo, porque ¿quién lo guiará a este pueblo tan grande? Yo soy muy joven, le dijo, y no sé cómo entrar y no sé cómo salir. Guíame, porque si no, voy a perderme y voy a perder también al pueblo. Y este pueblo, Señor, es tuyo. ¿Y qué dijo el Señor? No solamente te voy a dar sabiduría, porque no pediste riqueza, porque no pediste poder, porque no pediste larga vida. Todo eso te lo daré. Y añadiré la sabiduría que necesita. Vea, un hombre maduro, un hombre con carácter, para pedirle a Dios lo que le hacía falta para lograr un propósito de Dios. Porque el propósito de Dios era que el reinado de Jehová permaneciera en la descendencia de David. Y conforme a su palabra, aquel hombre pidió e inmediatamente el Señor respondió. ¿Qué es lo que determina entonces el cumplimiento de una promesa en ti? El carácter, el arrepentimiento, el cambio que se debe producir. No haciendo las cosas como yo creo que las debo hacer, sino como Dios dice que las debo hacer, esperando en Él, preparándome para recibir. Porque siempre que Dios da un cumplimiento de una promesa, es porque no solamente es para mi vida, sino para todos los que están a mi alrededor. Yo ruego a Dios para que usted entienda esto, porque el Señor viene hablando de entregar cosas grandes en las manos de los que están escuchando y creyendo la palabra, de los que aquí se congregan. Esta es una iglesia que se va a levantar, que va a prosperar, que los que creen y hacen la palabra aquí van a crecer de forma tal que los va a prosperar el Señor en sobreabundancia. Y no hablo solamente de cosas materiales, sino de salud, de gracia en ellos, para que todo lo que hagan, en todo lo que emprendan, le vaya bien. Y así pueda crecer y cumplirse la palabra que Él dio, que su gloria sería vista en este lugar y vendrían de todos lados a ver qué era lo que estaba pasando aquí. Lo que va a pasar aquí es que el carácter de los que escuchan la palabra se va a transformar. Vamos a ser obedientes a la palabra de Dios y entonces veremos la maravilla y la grandeza del Dios cumplido todos en nosotros. Todo lo que Dios dijo se va a cumplir. Yo estoy seguro, por eso sigo luchando, por eso sigo avanzando, por eso sigo creyendo, por eso seguiré predicando donde me mande, donde me envíe el Señor. Y lo que Él me envíe, lo que Él me mande, eso voy a hablar. Meditaba yo justamente en esto y me decía el Señor, a ellos les falta paciencia. Tienes que desarrollarla, dejar que el Espíritu haga el trabajo. Y si nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu, entonces estamos seguros de que las cosas van a salir bien en el nombre de Jesús. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias porque a ti te ha parecido ciertamente, Señor, poner este reino en las manos de esta pequeña manada. Cumple pues tu palabra hoy, Señor, que los que aquí se congregan, que los que aquí vienen a buscar de este alimento, todos los días que toque aquí en este lugar sean bendecidos, sean fortalecidos, sean entendidos ellos en tu palabra y el carácter sea adaptado conforme al carácter de mi Señor Jesucristo, como está escrito. Te ruego pues que seas tú liberándolos de toda maldad y de toda enfermedad, que quites toda tiniebla de su mente y que desde ahora en adelante nosotros estemos preparados para hacer y recibir las grandes cosas que tú nos has dicho. Que tu promesa sigue allí, Señor, esperando solamente que nosotros nos dispongamos a dar el cambio, la transformación, seguro de que la vamos a recibir. ¿Cómo no agradecerte, cómo no alabarte, cómo no adorarte? Si eres tú, Señor, el que está empeñado con nosotros en hacer las grandes cosas. Te ruego pues que nunca falte ese tesón y ese empeño tuyo en enseñarnos a nosotros. Perdona nuestra terquedad, perdona nuestros pecados, perdona nuestros desvíos, perdona lo que hasta ahora hemos hecho en mal, Señor, erradamente, aún creyendo nosotros que es para ti. Pero te ruego pues que nos perdones y que permitas que nosotros podamos seguir adelante creyendo tu palabra y haciendo lo que tú nos ordenaste. Recibe honra, recibe gloria, recibe la adoración, porque tú solo eres digno, mi Señor Jesucristo, de recibir toda alabanza y toda adoración. Y a ti la daremos por siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.